storytelling es una idea, es una forma de expresión. Es algo que nosotros hemos manejado desde hace mucho tiempo, como les iba diciendo, y no solamente en un aspecto profesional. Yo les diría que a un título personal nosotros lo hemos visto, ¿no? Hoy estamos pugnando por ser esos socios estratégicos que deben de trabajar a la par con una organización, teniendo y siendo parte de esas grandes conversaciones que nosotros hoy requerimos para realmente generar una contribución positiva y también sustentable. No se trata de ser ya más reactivos. Yo lo que les quiero decir es que storytelling es como una herramienta, es un elemento que para cualquier persona, y en este caso particular para lo que es recursos humanos y para lo que es People Analytics, es un potenciador. Es un elemento que te permite hacer que lo que tú estás haciendo tenga una forma, tenga un contenido y no se quede solamente en una sola dimensión. Cuando nos toca hablar de los números, a veces los números nada más lo dejamos como una sola dimensión, una sola idea. Ok, es algo que nos habla de una magnitud, pero le has dado dirección, le has dado intensidad, entiendes hacia dónde vas con todo esto que estás manejando de los números. Manejar números es una cosa seria y yo creo que toda persona que trabaje y que se desenvuelva en un entorno empresarial lo puede entender. Desde la persona que está haciendo negocios en una tienda de la esquina hasta el grande empresario, hasta el gran CEO que está allá arriba, entiende y maneja los números. Pero esos números a veces nosotros los tratamos de una cierta forma y a veces dentro de la perspectiva de lo que es recursos humanos no es lo que realmente nosotros deberíamos de estar manejando, ¿no? Storytelling es esa herramienta que nos permite que nos hagamos escuchar, que nos hagamos entender, pero también que nos hagamos sentir. Que yo creo que ese es un elemento muy importante dentro de lo que nosotros estamos manejando con People Analytics. Porque se pudiera malinterpretar que solamente estamos manejando números y los queremos embellecer. Y realmente ese vínculo que Storytelling está buscando es ese último eslabón, que es que tengan empatía, que tengan ese elemento que nos permita unir no solamente un entendimiento racional, sino que nos permita entender un elemento emocional. Y aquí debemos recordar que todos somos humanos. Tal vez es redundante el comentario, pero sí es cierto. De repente olvidamos que nosotros trabajamos para ese elemento más importante de una organización y a veces ni siquiera solamente para ellos, trabajamos para sus familias. Nosotros vivimos la alegría de dar ajustes, vivimos también la contrariedad o la complicación y a veces es difícil separar emociones de las acciones, lo cual no es malo, es bueno sentir. Storytelling también busca tener darte esa tranquilidad, es bueno sentir, porque necesitas tener empatía. Yo creo que esa es una de las palabras más importantes que toda persona que se dedica a la analítica de los datos debe de tener en cuenta. No debemos de perder esa humanidad, no debemos de perder ese elemento conciliador con nosotros mismos y con las personas. Y la empatía es uno de esos elementos. Entonces, storytelling, más allá de una técnica, es algo que se aprende a vivir, es algo con lo cual tú tienes que aprender a manejar tus emociones. ¿Por qué storytelling? ¿Por qué storytelling? Bueno, finalmente storytelling es una forma también de comunicación, es comunicación visto desde otra perspectiva, es poder hilvanar lo que son datos con emociones, con momentos, con situaciones, con condiciones. Pero si nos vamos a esa parte vital que une al ser humano con el storytelling, yo les diría que básicamente es comunicación. Y todos tenemos diferentes retos y también tenemos diferentes fortalezas en lo que se refiere a comunicación. La intención del storytelling es también que tú aprendas a manejar esas técnicas, esas formas sobre las cuales nosotros podemos
manejar no solamente el decir hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, sino también cómo puedes tú manejar la información, los datos y poderla encaminar a algo que realmente sea productivo, que realmente genere valor, no solamente en una conversación, sino también en las diferentes interacciones que nosotros generamos en un entorno empresarial y, por qué no decirlo, también en un entorno social, ¿sí? Entonces, es una de las grandes lecciones que nos da la analítica de los datos es manejar riesgos. Dentro de la analítica de los datos está el hecho de que tú tienes que manejar errores. Y lo importante de esos errores es que tú aprendes a dimensionarles, aprendes a convivir con ellos, ¿no? Como todo en la vida tiene un riesgo, los datos también tienen un riesgo. Cuando estás haciendo tus análisis y estás a punto de dar una aseveración de decir, señores, la razón por la que una persona está saliendo de la organización es por A, B y C, tienes un margen de error. Y ese margen de error, no solamente la analítica te permite dimensionarlo y decir, bueno, estoy tranquilo de que la posibilidad de que yo cometa un error con la aseveración que yo estoy haciendo, la tengo controlada, la tengo en una magnitud que me permite manejar ese error. Si nosotros vamos al concepto de storytelling, es también la comunicación. La comunicación es como de esos elementos más diversos, más ricos que tiene un ser humano. Y entonces una persona puede decir un comentario, a una persona le puede caer muy bien, a una persona le puede interesar, pero también a otra persona le puede decir, ¿sabes qué? No me interesa. No sé, el poder manejar storytelling es de alguna manera también poder dimensionar ese riesgo en la comunicación y tratar de buscar de una manera asertiva, efectiva y puntual lo que nosotros queremos comentar. Y eso implica una revolución muy interesante que yo creo que dentro de recursos humanos nosotros debemos de empezar a aprender, ¿de acuerdo? Trabajar con People Analytics es trabajar con varios elementos. Aquí estoy poniendo cuatro vertientes, ¿no? Cuando tú conoces a People Analytics, voy a empezar del lado derecho y después me voy en sentido inverso a las manecillas del reloj. Trabajas con ese lado analítico, allí donde correlacionas los datos, entiendes cómo interactúan, generas tus hipótesis y al final emites un resultado, ¿no? Pero todo eso no tendría ningún impacto si no tiene un enfoque. Y en este caso, pues tenemos que resolver situaciones que un negocio nos está poniendo, retos. Y ahí es donde tenemos nuestra mayor interacción con las personas. Cómo tú puedes entender a una organización y tú cómo puedes hacer que la organización te entienda o tú puedas tener una comunicación eficiente, ¿sí? Por el otro lado está esa parte administrativa que nunca vamos a poder evitar, no porque sea malo, sino porque es un elemento de control y de orden. El hecho de que sepamos cómo funcionan las cosas, cómo funciona nuestra organización, cómo funciona nuestro equipo, cómo funcionan los procesos sobre los cuales nosotros estamos interactuando, también es un elemento muy importante. Conocerlos nos da ese valor agregado para realmente saber dónde interceder. Porque hay una cosa muy cierta con la analítica de los datos. Tú puedes analizar todo. Puedes analizar salario 1 contra salario 2, fecha de ingreso contra antigüedad. De repente tienes muchísimas cosas que analizar. Pero el hecho de que tú sepas y puedas distinguir dónde tienes que interceder para saber dónde es ese momento de coyuntura donde o se está deteniendo todo o todo empieza a fluir, esa es una parte importante que debemos de conocer. Porque sí les puedo asegurar algo, no van a tener tiempo una vez que quieran analizar toda la información. Y para eso se necesita tener un orden y un control. Allí la parte administrativa es donde toma valor. Y otra muy importante, la parte de tecnología. Cuando nos estamos hablando de analítica de datos, nos hablan de Big Data, que el Deep Learning, que Machine Learning, que tenemos algoritmos, que tenemos lenguajes de programación, R, SPSS, Python. Ciertamente, la tecnología es un gran potenciador de lo que es la analítica de los datos. Y eso es algo que es muy importante, necesario cuando nosotros estamos desarrollando análisis de información. Aquí quiero hacer una comparación. Ejemplo, tú puedes ser analítica, lo puedes hacer en una hoja y en un cuaderno y puedes hacer analítica, si te sabes las fórmulas y las puedes desarrollar. Hay un potenciador, es Excel, perfecto, te ayuda mucho, qué bueno.
Pero cuando tienes que analizar grandes volúmenes de información, Excel ya no te va a dar todo ese know-how que estabas buscando. Necesariamente tienes que utilizar tecnología para que puedas manejar y procesar esos grandes volúmenes de información, o quieres hacer que tus modelos sean mucho más exactos, mucho más predictivos. Ok, estoy de acuerdo. Pero si tú te ubicas en tu rol de recursos humanos, al final no es que seas una persona que se dedica a analizar datos. Recuerden que a nuestro profesionista le regresaron la experiencia y él tiene un rol en recursos humanos. Entonces la tecnología debe de ser como ese potenciador, pero ese ahorrador de tiempo. ¿Por qué? Porque una vez que tú tengas el número, el dato, esa reflexión, esa conclusión, tú necesitas venderla, necesitas hacer algo más. Y para eso necesitas tiempo, necesitas generar cómo uso este número, cómo lo vendo. ¿Sí? Y no se trata nada más de decir, ay, mira, te mando un correo y ahí está el dato. No, se trata de que tú empieces a jugar un rol. ¿Dónde y cómo venderlo? ¿A quién se lo vendo? Conozco a esa persona a quien se lo tengo que vender. Y digo vender porque es la interacción, ¿no? Para que se entienda el ejemplo. ¿Con quién tienes que interactuar con esos números, con esa reflexión, con esa conclusión que tú estás haciendo? Entonces, la analítica se habla prácticamente con todos estos elementos. Entonces, ¿tienes que tener un perfil de tecnología? Sí, es bueno que lo tengas. ¿Necesitas un perfil de analítica? Sí, necesariamente. ¿Necesitas interactuar con personas? Definitivamente. Y en medio de todo eso estás tú. Si te das cuenta, de repente puede ser o muy sencillo o muy abrumador. Entonces tú necesitas conocerte, necesitas conocer tu entorno para que tú puedas interactuar de una manera eficiente. Y esto es un viaje, no es una situación que donde les diga, hay un libro. Estos son guías, son aprendizajes, son experiencias que uno va aprendiendo. Y otra vez, cada negocio, cada empresa vive un momento y una situación diferente. Entonces, aquí el hecho de que tú puedas decir, yo ya tengo la solución, no, tienes que pasar un periodo en el cual tienes que aprender cómo funcionan las cosas en ese entorno en el que te estás desenvolviendo, ¿no? Cuando tú hablas también del concepto de lo que es storytelling, pues tienes que estructurar una buena historia, ¿no? Donde acompañes un problema y lleves una resolución, donde generes un conflicto, pero también aprendas algo, tengas un nivel de crecimiento, un inicio y un final, ¿no? Hay muchas metodologías, por ejemplo, hay una la que se habla de la de las 3 sonrisas, hay otra la que es la del camino del héroe. Lo importante es conocerlas y entender cuáles son las características, cuáles se adaptan mejor a tu organización, cuál se adapta mejor a ti, cómo pueden interactuar con base a la situación y el momento que estás viviendo en tu organización. Y eso es algo importante. Si te estás dando cuenta, estás empezando a conocerte, estás empezando a interactuar. No te quiero decir que es un camino difícil, pero tampoco es un camino donde esté el pasito 1, 2 y 3, ¿no? Recuerdo una situación donde yo tenía que presentar una situación complicada, donde un grupo de gente tenía que llegar a una resolución. Y lo hice presentando 5 datos. Y en esos 5 datos, decirles, señores, esto es lo que ahorita tenemos en presupuesto. Después del mes, esto es lo que nos va a quedar y esto es lo que nos está costando todo el proceso que estamos llevando a cabo. Debemos de tomar decisiones. ¿Cómo las vamos a tomar? Invitar a las personas a que sean parte de esa solución es uno de esos elementos clave. Es parte de una buena historia. Todos de alguna manera nos hemos relacionado a lo mejor con la historia del profesionista. En algún momento tocamos algo en común. Poder generar esa interacción es ese elemento clave. Pero todo esto que les estoy comentando, no tendría un sentido porque yo no le estoy hablando a una máquina. Todavía no le estoy hablando a una máquina. Estoy hablándole a personas, ¿no? Personas que de alguna manera este círculo de emociones, sentimientos, de diferentes cosas que puede llegar a sentir personas es muy interesante. Todos en algún momento dado interactuamos con este nivel de emociones, ¿no? Importante que conozcamos a esas personas con las cuales estemos interactuando. Tratar de entenderlas para que podamos tener una mejor conversación con ellas es algo sumamente importante. ¿Pueden hacer una clasificación de esto? Sí, hay muchísimas clasificaciones. Yo me acuerdo que cuando estábamos tal vez en la escuela nosotros decíamos a las personas de alguna forma.
porque tal vez era alguna manera en la que podíamos relacionarlas. Hay muchísimas clasificaciones. Y obviamente, pues siempre teniendo el respeto de la situación, nosotros debemos empezar ese nivel de clasificaciones y empezar a ver de qué manera nosotros debemos de interactuar con esas personas. Se vale, no somos personas que somos genéricas, somos personas que tenemos diferentes emociones, sentimientos y situaciones.